Pues les damos la bienvenida cuando iniciamos un nuevo capítulo de Perfiles Valdepeñeros, tras reanudar esta nueva campaña en el mes de septiembre, y habíamos concertado ya hace algún tiempo pues mantener esta entrevista con Ángel Collado Sánchez, que bueno, pues nos agradaba mucho, y de hecho pues se lo vamos a agradecer ahora la circunstancia y el hecho de que haya accedido a nuestra petición. Ángel Collado lleva muchos años viviendo en Valdepeñas, es licenciado en Bellas Artes, profesor y pintor. Y estamos en el zaguán que nos acoge, como siempre, bueno, pues Marcial Barrera, con un vinito de Valdepeñas y unas viandas, y el local, por supuesto, circunstancia que agradecemos porque ya hemos hecho varios perfiles aquí y la verdad que estamos como si estuviéramos en nuestra propia casa. Pues el protagonista de esta semana, Ángel Collado Sánchez. Ángel, gracias por haber querido compartir este programa con nosotros, que lo teníamos ya más o menos previsto para estas fechas, y nada, pues dispuestos a escucharte. No, gracias a ti. Ángel nace en Albacete. Sí. Allí vivía, no sé si era la familia que de allí, toda la familia paterna y materna, o sea, vosotros sois originarios de Albacete. De Albacete, sí, todos somos originarios. Hoy en día solamente vive la familia materna, porque la familia paterna han fallecido todos, con lo cual solamente me queda la familia de mi madre. Y bueno, nos vemos muy de vez en cuando, porque mayoritariamente mi familia directa vive en Valencia. Mi madre la tenemos desgraciadamente en una residencia por el problema del Alzheimer, y mis hermanas viven en Valencia capital, y bueno, yo voy y vengo con frecuencia, ¿no? Con mucha frecuencia. Es decir, Albacete, Ángel, ya vas poco. Voy poco, me gusta ir de vez en cuando, pero bueno, ya no es un sitio con arraigo. Desvinculado, claro, desarraigado en el sentido familiar. ¿Y allí permaneces hasta 8 o 10 años? Hasta los 10 años estuve allí. 10 años. Entonces, tu infancia sí se pasa allí. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes? ¿Qué colegio fuiste? ¿A la educación primaria? Sí, bueno, al principio hubo problemas para encontrar el colegio, para que me aceptaran en un colegio normalizado. En aquella época las cosas eran muy distintas a como son ahora en la educación. Te recuerdo que estábamos en el tiempo de la dictadura, y entonces el sistema educativo era poco acogedor, digamos. Pero bueno, mis recuerdos en aquella época son pues eso, de la infancia, de jugar, de divertirte, de descubrir cosas, de, bueno, pues eso, con gente. Nosotros mis padres eran porteros del gobierno civil, entonces yo tenía pues relaciones con los hijos del gobernador, del secretario general de Albacete. Esos básicamente eran mis amigos. Y bueno, pues mi padre aprobó una oposición de ordenanza en Valencia, le dieron el destino en Valencia, y entonces ahí salimos todos de Albacete. De allí, precisamente de Albacete, pues yo conozco a su hijo, que está nombrado cónsul en Castilla-La Mancha, procedía Ramón Bello Bañol, que no sé si te recordará o es un poco anterior a tu etapa. Claro, probablemente. Yo sería muy pequeño, porque no es precisamente la época... No es que estuviera allí de gobernador él, sino que estuvo en Ciudad Real, pero era de Albacete. Y yo conozco a su hijo, que es cónsul allí en Albacete. Bueno, ¿y a qué colegio fuiste por allí, Ángel, en Albacete? Fue un colegio público que no recuerdo ni el nombre. Bueno, fueron a dos colegios. Dos colegios. Uno que está dentro del parque de Abelardo Sánchez, que no sé si siguen impartiendo clases allí, que ese fue el último colegio donde yo estuve. Un colegio, claro, estaba el patio era algo privilegiado, ¿no? Porque era el parque de Abelardo Sánchez, y entonces aquello pues era para un niño como yo pues todo un mundo por descubrir. Claro. Entonces aquello fue muy divertido, lo pasé muy bien en aquella época. Y bueno, pues tengo recuerdos muy gratos, muy poco impactantes, sí, como un niño normal. Dicen que la infancia son normalmente, salvo excepciones, son siempre recuerdos gratos, claro, ¿verdad? Claro, no tengo alguna lágrima que otra, sí, con el problema de las divisiones y todo eso, sé, con el profesor, pero bueno. Bueno, también cosas ya, a Dios gracias,
de tiempos pasados, claro, que no bueno, volverán. pero fueron también malos entendidos, tampoco, a ver, que no pasa nada. No como ahora, que parece que cualquier cosa traumatizan a los niños y no. Efectivamente. Tu padre aprueba una oposición y os marchéis la familia a Valencia. A Valencia. Tienes 2 hermanas. Tengo 2 hermanas, sí, 2 hermanas. ¿Que también nacieron en Albacete? ¿Son mayores que tú? Sí, las 2 nacieron en Albacete, la más pequeña in extremis, pero porque se fue con días a Valencia. Y yo, bueno, ellos se fueron a buscar un piso para establecernos allí y yo me tuve que quedar porque estaba estudiando. Entonces, claro, tenías 10 años, has claro, dicho. tenía que hacer el curso, pero no aguanté y me fui a mitad de curso. Allí a Valencia. Sí, sí. ¿Y allí qué te encuentras en Valencia, Ángel? Pues me encuentro que... Muy distinto, Me ¿nota encuentro mucho la una diferencia ciudad, o no? me encuentro una ciudad, entonces en Albacete era casi un pueblo. Sí, no como ahora, ¿verdad? Claro, porque no había, ahora es que la universidad le ha dado toda la vida y todo el crecimiento a La base Albacete. aérea, la claro, maestranza, claro. el TLP, todo Eso ya estaba. Ya estaba. Eso ya A lo estaba, mejor menos pero potenciado, ¿verdad? estaba muy alejado de la ciudad. Y en Valencia, pues la verdad me encontré, pues eso, una ciudad grande, una ciudad con servicios, con algo que yo no creía que existía en las ciudades, como eran los tranvías. Era la última parte de los tranvías, desaparecieron rápidamente. Trolebuses, trenes de vía estrecha que cruzaban la ciudad. Aquello me impactó mucho, ¿no? Lo que sí que realmente me encontré un poco frustrante era que no tenía amigos. Ya, claro. Entonces, Los habías dejado en Albacete. claro. Y tenías 10 años. Claro. Entonces, tampoco me supuso un gran trauma, ¿no? Ya, porque claro, con el tiempo los haces. Claro, y son épocas, son años que sales con tus padres más frecuentemente. Pero bueno, además tuve problemas para encontrar un centro de estudios. Y bueno, pues al final ya lo localizamos, pero claro, tuve que repetir ese año que yo me salté a mitad. Y bueno, pues eso retrasó un poco mi camino dentro de los estudios habituales. Pero bueno, tampoco pasaba nada, era la época que puedes repetir. O sea, y allí entonces continúas tu formación. Sí, me imagino que no sería en algún instituto ya, ¿no? Sí, en aquella época, bueno, estuve haciendo lo que me faltaba de primaria. GB o de primaria, sí. Y luego yo empecé el primero de bachillerato, que era el último curso del Villar Palasí, del plan de estudios, me parece que son del 59, por ahí, no sé. Entonces, inmediatamente se implantó la Ley General de Educación, pero yo fui acabando con ese último curso de aquel plan de estudios. Con el que empezaste, ¿no? Con el que empecé, que era el plan de estudios de las reválidas de cuarto y de sexto, y luego el COU, que antes se llamaba PREU. Efectivamente. Y entonces, pues fui terminando eso, no tuve ningún problema a la hora de estudiar todo eso, no, es decir, no tuve que repetir, porque si yo hubiese repetido, hubiese atrasado un par de años, no claro. 2. Y una vez que concluyes el COU, inicias otra interesante etapa en la Escuela Técnico Superior de Arquitectura de Valencia. Nada que ver a lo que luego hiciste, ¿no? Claro, bueno, Ángel. tenía mucho que ver. En el sentido de que fue un pacto entre mi padre y yo. Yo empecé a dibujar por primera vez una escayola cuando tenía 12 años. Me empezó a enseñar un primo mío que era un buen artesano, pintor. En aquella época, pobre, trabajaba pintando las marquesinas de los cines. Antes los cines tenían unos cartelones encima. Bueno, pues eso era lo que hacía mi primo. Dibujaba muy bien, tenía mucha habilidad con los pinceles. Y en clases distanciadas, es decir, muchas veces no podía el muchacho y todo eso, pues me iba dando de vez en cuando alguna clase, me iba enseñando, en plan muy duro, muy ortodoxo en aquella época. Y claro, yo empecé con esa ortodoxia que se fue grabando en mi forma de pintar y de exigirme a la hora de dibujar. Claro, en aquella época, en 1976, que fue cuando empecé arquitectura, en Bellas Artes
dejaba por fin de no ser nada. Uno estudiaba en la Escuela de Bellas Artes y si había hecho el COU le daban un certificado que le permitía dar clases en los institutos, pero no tenía ni carrera ni tenía absolutamente nada. En aquel año, en el 76, yo no lo sabía, los exámenes de ingreso eran muy duros, duraban 15 días, durante los cuales por las mañanas se dibujaba, se hacía una academia y por las tardes se esculpía, bueno, se modelaba básicamente. Por lo tanto, aquello, como yo no me sentía muy seguro de mi capacidad de dibujo, ni de la metodología que yo tenía para hacer el examen, lo deseché, no teniendo en cuenta que en aquel año se convirtió en una facultad. Entonces, se crea la facultad. Efectivamente. Y bueno, pues mi padre, aconsejado por sus compañeros de trabajo, le dijeron que la arquitectura contenía pues esa parte de dibujo que yo quería, más aparte que era una carrera pues más o menos en condiciones. El condicionante de mi defecto físico siempre presente, claro, marcó a mi padre, y él, que era un Virgo muy pragmático, pues dijo, bueno, tú tienes que tener una buena carrera porque si no hay cosas que tú no puedes hacer y te las tienes que pagar, entonces tienes que tener siempre eso presente. Yo accedí, no era un chico problemático ni nada de eso, yo seguía estudiando. En aquella época los chicos salían del colegio porque los padres necesitaban que se pusieran a trabajar. Mi padre sabía que yo no iba a poder trabajar en cualquier sitio, por eso no me sacó, sino probablemente él tenía éramos 5 de familia y trabajaba él solo, con lo cual él siempre estuvo pluriempleado. Con lo cual, si yo no hubiese tenido el defecto físico, pues probablemente pues hubiese corrido la misma suerte que todo el mundo en aquella época. Es decir, salir a trabajar para ayudar en casa. Efectivamente. Entonces, yo, como tenía el condicionante de seguir estudiando forzosamente, pues yo tampoco fue una cosa muy traumática para mí continuar estudiando. Sí que fue traumático tener que dejar arquitectura, porque me gustaba la carrera, pero en la diferencia de contenidos entre el COU que yo estudié y lo que me encontré en primero de arquitectura era abismal. Y ni mi padre podía mantener el nivel económico que se necesitaba para aquella carrera por los estudios que aparte que tenías que hacer, es decir, tenías que ir a academias y demás, y que eran carísimas entonces. Y claro, pues yo básicamente lo que hice fue intentar, ya renuncié en el primer año, mi padre me pidió que continuara, que repitiera ese primer año, y yo le intenté decir desde el principio que no podía. Que no podías. Pero bueno, al final repetí ese primer año y luego pues me pasé a magisterio, pero eso ya básicamente fue un intentar tener un título por tener un título, y ya está. Es decir, que tu formación prosigue en la Escuela Normal de Magisterio de Valencia, en la rama de Ciencias. Sí, porque todo mi bachillerato fue de Ciencias. Bueno, aunque en aquel tiempo el bachillerato era un batiburrillo, pero teníamos latín, teníamos historia del arte, teníamos a la vez matemática, física, química, lo teníamos todo mezclado, ¿no? Entonces, no como ahora que tienes más claro que tienes ciencias, letras, sociales, etc. Entonces, en aquella época todo era... Pero básicamente al estudiar arquitectura, pues el nivel de matemáticas, de física y de química que yo tenía era muy alto comparado con lo que se estudiaba en magisterio. Entonces, para mí eso no fue dificultoso, es más, dejé de ir a las clases y en muy poco tiempo iba aprobando las asignaturas. Llegué a las prácticas de magisterio y un niño de 7 años me tuvo corriendo detrás de él 20 minutos después del recreo. Yo tenía entonces 23 años y decidí que aquello no iba a ser para mí. Siempre que yo estudié en el instituto, siempre me había gustado ser profesor de instituto, porque yo admiraba mucho a mis profesores. Yo admiraba mucho a mi profe de matemáticas, de física, de historia, a la profesora de historia. Bueno, era una cosa fascinante para mí, ¿no?
Pero yo quería estar en ese puesto, en ese lugar, Yeah. porque ellos sabían mucho y a mí me parecía que ellos sabían mucho. Y sin embargo, cuando yo di las prácticas de magisterio, ese trato con los críos tan pequeños no me resultaba fácil, no me resultaba cómodo. Después pasó lo que pasó, ¿no? Pero ya decidí que magisterio no iba a ejercer nunca. Entonces, justo en ese tiempo yo aprobé la primera plaza de celador. Y bueno, pues estuve durante 17 años trabajando de celador. Y bueno. ¿En dónde? Estuve en varios sitios. En varios sitios. En varios sitios. Me dieron la plaza en el puerto de Sagunto, estuve 9 meses allí, luego solicité el traslado a Valencia, empecé a conocer, ya me hice novio, ya estaba novio de mi ex, y luego solicité el traslado aquí a Valdepeñas. Valdepeñas. O sea, que en el hospital de aquí, que entonces era Gutiérrez Ortega, me imagino, también has trabajado. Sí, trabajé 8 años. 8 años. Luego pedí el traslado, como empezamos a estudiar la carrera, pedí el traslado a Valencia, me lo dieron en el Universitario de Salamanca, para poder continuar la carrera allí. En la carrera tuve yo algunos problemas por estar cursando primero y segundo desde aquí, desde Valdepeñas, y sobre todo tenía problemas porque no me dejaban alcanzar más de un 5, porque no era presencial lo que yo hacía, ¿no? Y entonces el profesorado, pues tenía yo problemas con esa parte del expediente académico. Y entonces pues decidimos que nos debíamos marchar, porque mi ex también aprobó el ingreso a Bellas Artes, y bueno, pues decidimos que teníamos que estar allí. ¿Y os vais a Salamanca? Sí, vivimos allí en Salamanca durante 5 años y volvimos otra vez a Valdepeñas. Y allí te licencias en Bellas Artes. Sí, allí me terminé la carrera. Y en ese caso, ¿crees, Ángel, que sí era el camino que tú deseabas claro, allí, mantener? Claro, evidentemente yo lo pude hacer, primero porque la situación económica me lo permitía y mi trabajo sobre todo, porque yo evidentemente al pedir un traslado yo siempre jugaba con red, ¿no? Es decir, hasta que no me concedían el traslado no podía continuar mi andadura, ¿no? Básicamente porque yo creo que cuando nací en casa la comadrona le dijo a mi madre: señora, usted ha tenido un funcionario. Y entonces, claro, allí estábamos un poco más agobiados, porque mi ex no tenía trabajo y entonces yo trabajaba yo solo, y entonces en Salamanca los pisos eran muy caros, los pisos de alquiler eran muy caros, se nos comía mucha parte de mi sueldo. Estuvimos ahí un poco tiempo, pero éramos capaces de adaptarnos a todo, ¿no? Terminamos la carrera allí y en cuanto pudimos, pues nos vinimos para acá. Teníamos unos proyectos, yo tenía proyectos con Daniel y estas cosas. Luego las cosas cambiaron por circunstancias de la vida, ¿no? Y bueno, lo primero que hicimos, yo ya decidí, después de 17 años, no continuar con el hospital y dedicarme, pues, básicamente a lo que veía yo. Ahí fue cuando yo tuve que decidir entre la pintura y la educación. Como te he dicho desde el principio, a mí dar clases nunca me disgustó. Ya sabes, ahí has reflejado que estuve en los talleres de pintura. Sí, que ahora hablaremos de eso, la segunda parte. Sí. Bueno, pues yo empecé con la educación relativamente pronto, y siempre me fue gustando el dar clases, ¿no? Lo que pasa es que yo no llegué nunca a pensar que sería casi tan importante o tan gratificante dar clases como pintar. Aunque evidentemente pintar tiene esa parte de creatividad, pero más exagerada, sensibilidad, ¿no? Un poco más interior, ¿no? Más interior. Pero yo he sido siempre una persona muy extrovertida, y entonces el hecho de la relación y de la habilidad social que yo innatamente puedo tener siempre me ha abocado a esa relación abierta con el resto de la gente que yo tenía. Quizás la relación con mi ex siempre me cortó un poco más esa extroversión. Y bueno, pues básicamente a partir de ahí
pues ya decidí que me tenía que preparar las oposiciones de secundaria porque iba a ser lo que me iba a pagar las facturas. Entonces, claro... Te iba a dar de comer, claro, básicamente como sí. se dice. Pusimos la academia y bueno, pues estuvimos muy poquito tiempo porque era deficitaria, literalmente era deficitaria, no podíamos competir con el ayuntamiento, con los talleres que tenía el ayuntamiento. Pues porque no por nada, sino porque en realidad el tamaño de Valdepeñas no permite tener una situación así. Bueno, pues si te parece, Ángel, retomamos ahora la segunda parte, sí. Tu llegada en la década de los 80 a Valdepeñas, después de haber estado en Salamanca y haber terminado la carrera. Sí, pero eso fue en el 99. 99, porque los 80 fue cuando la época del hospital. Del hospital, efectivamente. Efectivamente, muy bien, perfecto. Y ahora hablaremos también de esos talleres de artes plásticas, de ese estudio de artes que tuviste en la calle Castellanos y luego, bueno, como es natural ya, tu labor docente, concretamente en La Solana, que es donde se ha venido fraguando hasta el momento. ¿Te parece que hagamos, Ángel, un pequeño descanso y después nos incorporamos? Perfecto. Vale, pues Ángel Collado Sánchez es el protagonista de esta semana, dentro de los perfiles valdepeñeros. Hemos abordado una primera parte, más bien familiar, personal, donde se ha ido formando por esas distintas facultades e incluso, bueno, pues su también incorporación al mundo laboral aquí en el entonces Hospital Gutiérrez Ortega, la llegada a Salamanca, el regreso luego ya definitivo por segunda vez a Valdepeñas y Ana, para la segunda parte pues vamos a completar pues ese ciclo de formación en cuanto a él como formador, como profesor y algunas otras cosas que pues son muy interesantes y que no nos vamos a perder. De inmediato volvemos con todos ustedes. Ya estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte del perfil valdepeñero que esta semana protagoniza Ángel Collado Sánchez, licenciado en Bellas Artes, profesor, pintor, dibujante y bueno, pues aquí lo tenemos de nuevo para retomar un poco la conversación de la primera mitad y ya pues ir avanzando hasta el final, lógicamente. Ángel, antes nos hablabas de tu paso por el hospital de Valdepeñas, no me resisto a preguntar, claro, pues entonces estabas trabajando, has dicho, de celador. ¿Qué tal aquello? ¿Qué es la experiencia? A ver, la experiencia fue, comparada con otros hospitales, bastante más grata, al principio un poco más difícil, pero luego al final con los años, yo estuve aquí 8 años, con los años la comparación no la pudieron sostener el resto de hospitales. Los hospitales donde yo trabajé antes y después fueron más grandes. De hecho, el hospital de Salamanca tenía 800 camas. Claro. La relación era bastante más complicada entre compañeros, pero no compañeros celadores, sino compañeros auxiliares, enfermeras, médicos, etc. Aquella gente no tenía idea de compañerismo en ese sentido. Era muy difícil. La sociedad salmantina es una sociedad feudal, donde los puestos más altos de la administración son o los componentes de los poderes fácticos, que hay 5, me parece que hay ahí, es el clero, los militares, los altos funcionarios, es decir, sanidad y jueces y demás, y las inmobiliarias. En aquel tiempo las inmobiliarias y los ganaderos. Entonces esos eran las fuerzas las fuerzas vivas de la sociedad salmantina. Y todos los demás ocupaban un puesto de forma feudal, ¿no?
Yo no me adaptaba a aquello porque yo salí de una relación muy social aquí en el hospital, tanto con médicos, enfermeras, con compañeros, con todo el mundo. Era una relación como más familiar, ¿no? Es más pequeño, era más pequeño, son 11 camas lo que había aquí, y pues era mucho más familiar, no es como ahora. Yo ahora me meto en el hospital y no reconozco las zonas. Claro. Es curioso, pero sí, siguen estando igual, ¿no? Pero es curioso, han ampliado cosas y tal, y me suelo perder. No, pero desde luego la experiencia aquí fue bastante más grata, aunque al final ya estaba muy cansado, porque claro, cuando tú tienes un nivel cultural y tu desarrollo laboral es más bajo de ese nivel cultural, pues te frustra. Claro, choca un poco, ¿no? Claro, entonces puedes aguantar un mínimo, pero no mucho más. Y ya yo ya había llegado a mi límite. Y cuando yo empecé tercero, que fue cuando yo pedí el traslado en 1993 más o menos, a Salamanca, pues yo ya estaba muy cansado. Pero llegué a un sitio peor, es decir, como trabajo en Salamanca era bastante peor, ¿no? Y bueno, pues al final pues me hizo alegrarme de haber estado en Valdepeñas y de haber estado durante esos años en Valdepeñas, porque los comparaba con los años que yo estuve en Salamanca, y solamente lo único grato que yo tenía en aquella época era estudiar Bellas Artes, que yo aconsejo a todo el mundo que estudie Bellas Artes porque uno se lo pasa divinamente, ¿no? Aunque yo había veces que vivía en la facultad prácticamente. Yo había días que, como por ejemplo tenía el turno por la noche, pues entraba por la mañana a las 8 y salía para irme a trabajar a las 10, y me pegaba una paliza buena. Pero bueno, no es una carrera como Derecho, una carrera como Medicina, o no sé, o carreras un poco más complejas donde tienes que dedicar tiempos de estudio y todo eso, sino que es una carrera eminentemente práctica. Y bueno, sí tiene su parte de estudio, pero más bien filosófico, es decir, tienes que manejar autores filosóficos, o sea, filósofos, y con sus obras, ¿no? Para un poco saber de qué va todo aquello. ¿Y Valdepeñas qué te pareció cuando llegas? Porque hasta el momento de que te incorporas al mundo laboral, ¿conocías Valdepeñas? Antes de venir por primera vez. Antes de venir por primera vez. No. A trabajar me refiero. Lo único que yo sabía de Valdepeñas es lo de la riada. Ya. Que lo vi en las noticias. ¿En el año 79? Sí, pero entonces no tenía yo ni idea. ¿Qué te encuentras en Valdepeñas? Nada que ver con lo de ahora, por supuesto. Claro, pero bueno, era del momento, a ver. En Valdepeñas me encuentro pues un pueblo relativamente grande y sobre todo un frenazo a las revoluciones habituales de mi vida. Es decir, yo vivía en Valencia. Valencia entonces tenía aproximadamente 1 millón de habitantes, y yo me di cuenta de que yo bajé las revoluciones cuando yo volví a Valencia. Yo venía aquí y escuchaba los pájaros por la mañana y todas estas cosas, y tenía una tranquilidad, muy bucólico todo, ¿no? Las gachas, las barrías, las vecinas, claro, descubrí las gachas, bueno, todo, ¿no? Y mucha tranquilidad. Y claro, yo llegaba a Valencia y todo el mundo veía que se ponía a correr y decía, ¿pero por qué corre esta gente? Y claro, yo bajaba del tren y cuando me daba cuenta ya estaba corriendo como ellos. Entonces, claro, yo encontré aquí pues esa tranquilidad que proporciona felicidad a la hora de vivir. Entonces, por eso yo, aparte de por la economía, me daba la sensación de que si mi ex se marchaba de aquí, que estaba trabajando, y nos quedábamos en Valencia, pues nos iba a costar, porque mi salario tampoco era muy alto como para poder tener una casa, etcétera, etcétera, ¿no? Y decidimos quedarnos aquí. También me hacía mucha ilusión vivir en una casa. Luego fue más duro, porque no teníamos calefacción y aquí hacía mucho frío. Pero bueno, te acostumbras a todo. El ser humano se adapta fácilmente a todo. Bueno, entonces, empezamos ahora por tu vinculación con los talleres de artes plásticas como profesor, ¿verdad? Y empecé como alumno. Como alumno. ¿Pero eso al regreso de Salamanca? No, eso antes. Fue mucho antes. Cuando estabas aquí en el hospital. En el hospital. Yo llegué en el año 85. ¿Y entonces como alumno qué tal? Como alumno yo entré por curiosidad. Digo, voy a hacer? Estoy aburrido de estar aquí. Estaba trabajando y no tenía ninguna
actividad más y me resultaba aburrido. Y salió lo de los talleres. Digo, voy a acercarme a ver qué es lo que sucede. Y pregunté que quién los daba, ¿no? Me dijeron que Daniel de Campos, no conocía entonces a Daniel de Campos para nada. Y bueno, pues me matriculé y fui el primer día. Cuando yo llego el primer día y veo las telas negras y las escayolas delante, dije, ostras, esto es academia. Aquí nos van a enseñar bien a dibujar. O sea, yo me quedé fascinado. Claro, ya la fascinación fue total cuando conocí a Daniel. Daniel a mí me ha enseñado prácticamente todo lo que sé del oficio. Y de hecho yo fui a la facultad en Salamanca sabiendo prácticamente todo el oficio. Hay alguna cosa por ahí que no, pero básicamente sabiendo todo el oficio desde el punto de vista más ortodoxo que se pueda imaginar, tanto del dibujo como de la pintura. Y bueno, pues estuve un año. Claro, Daniel necesitaba ayuda. Daniel se encontró con una avalancha de matrícula exagerada, pero es que el año siguiente más todavía. Y entonces, claro, en ese segundo año él me habló conmigo y me dijo, pues mira, de todos los que tengo, alumnos, tú eres el que mejor lo vas haciendo y como yo necesito ayuda, necesito que estés conmigo y estés enseñando a los cursos inferiores. Y efectivamente, así lo hicimos. Durante un tiempo estuve eventual y luego pues sacaron la plaza, la aprobé y ya tenía mi segunda plaza. Entonces fue mi segunda oposición que obtuve y bueno, pues estuve unos años. Empecé Bellas Artes a la vez y estuve pues eso, trabajando en el hospital, en los talleres y haciendo la carrera. Hasta que ya no hubo un momento de más. Antes de empezar en Salamanca intenté hacer el ingreso en Cuenca. Pero Cuenca no es ahora. Era una facultad de Bellas Artes experimental de abstracción y todos los que éramos muy ortodoxos pues no teníamos cabida allí. Con lo cual, eso y un altercado con una de los tribunales, pues me llevaron a suspender el examen de ingreso. Y por eso después de 2 años, opté por presentarme en Salamanca, que era a la sazón el lugar donde me tenía que haber presentado desde el principio. Bueno, pues ahí. Y bueno, pues durante ese tiempo yo llegué hasta 5 o 6 años en el taller de Daniel de Campos. Luego en Salamanca, pues ya me despegué de todo eso. Yo con Daniel tuve relación y seguimos teniéndola durante ese tiempo donde yo estudiaba. Yo me iba a Madrid a verle y a hablar y a charlar con él y todas estas cosas. Y luego, posteriormente, claro, luego se fue a Iberoamérica y entonces ya pues nos distanciamos y tal, y ahora nos volvemos a relacionar cada vez que él viene aquí a Valdepeña. Sí. ¿Y del estudio de Artes Ángel Collado en la calle Castellanos, cómo surge esta iniciativa? Pues fue algo ilusionante y fue como un paso intermedio hasta llegar a la secundaria, a la educación secundaria, pero yo quería que aquello funcionara, tenía mucha ilusión, las cosas que se hicieron en aquel sitio fueron bonitas y estuvieron bien. Lo que pasa es que solamente pudo durar 6 meses, puesto que económicamente era inviable. Ya. Entonces tuvimos que cerrar y ya me dediqué plenamente a estudiar la oposición. ¿Una oposición que te llevó mucho tiempo? No, tuve la suerte de que no me llevara mucho tiempo. Yo hice 2 oposiciones. La primera estaba recién salido de la facultad, entonces fue más o menos a aprobar. Y la segunda pues ya fue con más espacio de tiempo y bueno, ya había empezado mi primer año de interino y único, afortunadamente, y fue en Tomelloso, en el AIREN, en el IES AIREN. O sea que el primer año y único de interino te traslada a Tomelloso. Sí, voy y vengo a Tomelloso. ¿Ibas y venías? Entonces no tenía yo carnet de conducir, tuve que sacármelo al tiempo, ¿no? Y aprobé el examen de conducir y las oposiciones el mismo mes. O sea que, no, esto fue curioso, la situación fue curiosa. Y la verdad es que tuve suerte porque
No tuve muchos años de interino, porque si no, cada vez es más costoso poder tener opciones para aprobar las oposiciones. Entonces, la verdad es que aprobé y tuve la suerte. A ver, tienes que estar un poco preparado, claro, y luego pues tener la suerte que te vaya de lado, ¿no? Sí, las dos cosas. Sí, pero sí. O sea, la suerte conlleva ir preparado. Sí. Eso está claro. Terminas ese curso en Tomelloso y ¿qué sucede? Ya pruebas las oposiciones. Apruebo ese verano a las oposiciones, me destinan como al destino de prácticas, siempre el primer curso que haces después de aprobar las oposiciones se llama de prácticas, y me destinan a Infantes, en el Quevedo, en el Francisco de Quevedo. Allí hago ese primer curso y vuelvo otra vez me dan a concursar, y entonces me dan la Solana. La Solana. La Solana llegó a un instituto, a un macroinstituto que se llama Modesto Navarro, y se llama Modesto Navarro, con aproximadamente 1.100 alumnos y casi 90 profesores, y aquello era una cosa. Además estaba considerado de difícil desempeño, con lo cual pues ya ibas con las cosas así, y dices, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Y pasa lo que tiene que pasar, porque hay mucho anonimato. O sea, entonces en el anonimato pues los conflictos de convivencia pues se esconden. Claro. Y entonces, claro, hay mucho más vandalismo, más de todo esto, ¿no? Pero los chicos eran muy majos. Yo la verdad es que comparado con Tomelloso, los chicos de Tomelloso y La Solana tienen más o menos un carácter similar. Lo que pasa es que, claro, Tomelloso es un pueblo grande y tienen más desestructuración familiar y, bueno, pues tienen más problemas en la convivencia. Y embargo, La Solana son gente más tranquila, son trabajadores, son tal. Y bueno, pues a pesar de que tienen ese carácter que es un carácter fuerte, es un carácter que no se calla nada y todas esas cosas, son gente muy simpática, muy agradable. Entonces yo decidí que aquello estaba bien. Perdón. Yo en el primer año entendí que yo no podía vivir nunca en el sitio donde yo diera clases. Por eso jamás pedí el traslado aquí. A los 4 años podía haber solicitado el traslado. ¿A los 4 años ya puedes pedir? No, podía haberlo pedido al año siguiente. Ah, al año siguiente. Sí, lo que sucede... Bueno, al año siguiente no, porque... Bueno, sí, al año siguiente podía haber solicitado traslado. Pero entonces no había plaza. A los 4 años se produjo la plaza, la vacante. Aquí en Valdepeñas. Claro, y nadie la pidió, la cubrieron con un interino. O sea que si la hubiera pedido, yo la habría conseguido. Pero no quería vivir aquí. ¿Y por qué eso, Ángel? Trabajar aquí. ¿Por qué no es aconsejable, diríamos, trabajar, para mí, vivir para ti? Claro, yo te pregunto tus motivos. Personal, sí. No es aconsejable vivir donde trabajas dando clases, claro. Bueno, pues porque básicamente tienes que ejercer de profesor 24 horas al día. Ya. Yo no soy capaz de desligar eso. Hay compañeros que sí, y hay compañeros que llevan una vida pues más tranquila, yo entonces estaba casado y sí podía haberlo mantenido, ¿no? Pero los chicos siempre pues intentan hacer un cierto chantaje emocional. Entonces cuando te ven por ahí fuera, pues ya no eres el profesor, y como no mantengas esa imagen de profesor, pues... De seriedad, claro, de respeto... Claro, pero la privacidad de uno se tiene que reservar. Claro. Entonces, con lo cual, yo tenía claro que no debía vivir en el sitio donde daba clases. Y después de divorciarme, pues peor todavía, porque la vida de soltero es bastante difícil. Sí. Entonces, claro, me refiero en el mejor de los sentidos, es bastante difícil, pues claro, sales y tal, y claro, pues... Te ven los chicos, ayer de juerga, no sé, claro, y ese es el chantaje emocional del que yo huía, yo quería huir. Hoy me exiges y tú ayer de juerga. Ahí estamos. Eso pasa en muchas profesiones, no solamente en la de la docencia, pues estamos en cuerpos de policía, de seguridad, tenemos la misma. Sí. Bueno, entonces, hablamos ahora ya para ir concluyendo, si te parece hacemos así un pequeño resumen. Un poco de tu producción pictórica,
exposiciones, certámenes, tanto individuales como incluso las colectivas en la facultad. ¿Qué ha significado? Porque tampoco te has prodigado mucho, ¿verdad?, en este tipo de actividades. Claro, yo cuando vivía aquí tenía más producción artística que cuando yo me fui a la facultad. La facultad sí, porque vas con compañeros, vamos a hacer una exposición, ¿cómo se llama? Colectiva. Colectiva, sí. Pero claro, siempre en cafés, en sitios pues que no son los lugares adecuados para exponer. Y cuando tuvimos ya la posibilidad fue al terminar, y al terminar yo estuve año y medio en Salamanca y perdí todo el contacto ya con ellos y tal. Entonces, a partir de ahí, como yo me dediqué a la educación, y en los primeros años a mí me resultaba muy agobiante el no hacerlo bien con los chicos. Entonces me preparaba muy bien las clases. Bueno, me costaba tiempo de preparación en las clases y bueno, pues todo eso. Entonces yo fui bajando el nivel de producción artística hasta llegar a casi cero. Entonces decidí que, bueno, pues hice un par de cuadros, me volví, cuando yo me separé, volví a ingresar en el taller de artes plásticas Daniel de Campos. Sí, pero como profesor, como alumno. No como profesor. Y ahí produje algunas obras y tal. Creí que me iba a coger, pero no. Al final continué con la educación y se acabó. Es decir, que diríamos, Ángel, muy centrado en la educación. Finalmente, prácticamente, he leído alguna crítica tuya de cuando hacías más obras, más labor pictórica, que refleja que entonces el que te hizo la crítica, que fue en el café local, cuando colgaste, que tenía mucha sensibilidad por el arte. Y yo creo que ha quedado reflejado a lo largo de la entrevista. ¿Tú coincides con esto? Yo creo que en realidad tengo mucha sensibilidad, no solamente por el arte, sino por las personas. Y por eso disfruto tanto dando clases, ¿no? Claro. Pero sí, tienes que tener un cierto rasgo de sensibilidad a la hora de dedicarte a esto, al mundo artístico, porque si no, pues evidentemente no te produce esas ganas de transformar cosas, que normalmente llamamos creatividad, pero que vamos, pues, fundamentalmente es transformación de las cosas, ¿no?, de otras cosas que otra gente ha hecho, y le das tu toque personal, ¿no? Y bueno, pues al final cambié toda esa idea que tenía antes sobre el arte antes de llegar a la facultad, y la facultad me cambió todo el punto de vista del arte. Dando clases me han ido radicalizando incluso más en esos conceptos, ¿no? Y bueno, tengo una parte, en la parte artística de mi personalidad se vuelve un poco irascible en determinadas situaciones, y por eso no es una cosa que me guste hablar mucho, porque hay mucha gente que cree saber de arte, pero no sabe nada. Entonces prefiero a veces no tocar el tema y obviarlo, porque tengo unas opiniones muy encontradas con la gente. A propósito, cuando se emita esta entrevista estará colgada la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas. Tú hiciste alguna incursión en la misma, sí, ¿verdad? Alguna vez me colgaron a un cuadro. Algún cuadro. ¿Qué opinas de la misma, de este certamen? Pues yo estaba muy ilusionado con el certamen, porque yo creía que había gente muy importante, y que había gente muy importante. Había cosas que yo no comprendía, no entendía, porque me faltaban estudios, me faltaban cosas, ¿no? Y para entender arte hace falta estudiar. Pero cuando yo estudiaba en la facultad me di cuenta de que el nivel artístico como arte era bastante bajo. Sí que había gente que vendía obras en las galerías, pero la calidad artística no la determina una galería, la determinan los museos y los lugares donde no hay una transacción por una obra de arte. En el momento en que una obra de arte se transacciona, pierde el valor artístico. Entonces, claro, estas cosas era lo que no teníamos, no se suele tener claro. Aquí en España tenemos que Arco es el lugar donde se legitiman las obras de arte, pero no es verdad. Arco no legitima las obras de arte.
Arco Legitima. Me salen las siglas, el Reina Sofía, Sí. con sus exposiciones temporales, son las que legitiman arte. No el que tú vendas más cuadros que yo y todo eso. O sea, es que eso básicamente es algo que es moneda de cambio y el arte no es una moneda de cambio. Bueno, pues llegado este momento, Ángel Collado Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido. Y ahí está la cámara de Televaldepeñas para concluir este perfil valdepeñero que tan a gusto nos hemos sentido y que esperemos que los telespectadores pues también sea de la misma forma. Si quieres añadir algo más. Pues espero no haberles aburrido con mi cháchara. Y bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad y por esta ocasión. Y bueno, pues gracias a Valdepeñas, gracias a Daniel, porque básicamente me habéis construido la vida artística. O sea, yo no sería lo que soy, pues básicamente sin Valdepeñas y sin Daniel. Y sin Daniel del Campo. Pues en el zaguán concluimos, en donde, según reza, bueno, pues uno de los dichos, dice, el vermú del pueblo. Zaguán, pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes, con nuestro personaje de esta semana, Ángel Collado Sánchez. Agradecemos a él, a ustedes que están al otro lado de la pantalla y a Marcial Barrera el hecho de que nos haya permitido en una nueva oportunidad pues tener un encuentro con aunque en este caso no se ha nacido en Valdepeñas, pero se ha aportado mucho a Valdepeñas y reside hace ya muchos años en Valdepeñas. Así que por tanto nos emplazamos para otra de las ediciones de este bueno, pues, programa que es de los más antiguos, más longevos de la televisión valdepeña, Perfiles Valdepeñeros.